Muy buenos días, mi nombre es José Díaz y hoy vamos a hacer una presentación y una exposición sobre la ética profesional, en qué consiste y distintas ramas de lo que esto implica. Empecemos con la importancia de la ética en las empresas. Las empresas, al ser un ente que trabaja no solo con personas, sino para personas, tienen que ser éticas en su manera de trabajar. Es decir, tienen que tomar decisiones estratégicas y de negocios que vayan alineados con la moral y la ética profesional y de las personas, la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. Esto trae ventajas para la propia empresa. Muchas veces esto no se toma en cuenta, ya que se piensa que, por ejemplo, al tratar mejor a los trabajadores, al ser más honestos o al cuidar más del medio ambiente, las empresas pierden competitividad, pierden lucro, y esto en principio es falso. Hay tres ventajas principales que ganan las empresas que son éticas por encima de las que no lo son. Estamos hablando de una ventaja competitiva en el mercado, ya que una empresa que trata bien a sus trabajadores, que cuida del producto que hace, que cuida los medios en los que hacen y cuida la comunidad, es una empresa que se verá mejor en el mercado y podrá venderse mejor. Esto le va a generar más lucro de lo que a lo mejor un empresario poco ético piensa. Luego venimos con la gestión de riesgos. Es importante tener en cuenta que un mal ambiente de trabajo, una organización que es poco ética con sus empleados, que no cuida del ambiente en el que está o que toman malas decisiones, es una empresa que está propensa a sufrir riesgos. Estamos hablando de, por ejemplo, riesgos de salud para los trabajadores. Está demostrado que el estrés y el malestar emocional en un puesto de trabajo fomenta enormemente el riesgo físico. Por otro lado está la sostenibilidad. ¿Qué se refiere con esto? Una empresa, de por sí las empresas, los emprendimientos tienen un alto factor de riesgo en cuanto a cierres, pero el ser poco ético en sus labores aumenta este factor. Una empresa que se comporta bien con los demás, con los trabajadores, con los clientes y con su medio ambiente es sostenible. ¿Qué quiere decir esto? Que la empresa va a poder tomar mejores decisiones a largo plazo, y esto es un beneficio muy importante. Por otro lado está la organización. La organización se entiende como un sistema donde las personas se organizan por un mismo objetivo. La organización, y me voy aquí a un poco la teoría de sistemas, la organización es más que la suma de sus integrantes. ¿Qué quiere decir esto? Al ser más, ¿verdad?, que 4 personas organizadas, que 5 personas, que 100 personas organizadas, cada parte de esta organización requiere una buena toma de decisiones, requiere ser ética, ¿correcto? Y por eso es que es muy importante que el objetivo final que se plantee para esta organización cumpla con varios criterios. Luego vamos, por ejemplo, con la teoría de Maslow y la ética. La teoría de Maslow, o la pirámide de Maslow, se enfoca en dos perspectivas, tanto en la ética como en la felicidad. Muchas veces se maneja también esta pirámide en este ámbito de la felicidad, cómo se determina la felicidad de una persona y, por lo tanto, cómo yo puedo ayudar a esta persona a ser feliz. Entendamos que la felicidad, según esta manera de verla, no se comporta como algo positivo o negativo, sino como una escala. Una persona no es feliz o es infeliz, no, tiene una escala de felicidad. En esta escala vemos 5 niveles. El primero, y es la base de la pirámide, es la fisiológica. ¿Qué quiere decir esto? Mis necesidades fisiológicas tienen que ser cubiertas para yo tener un mínimo de felicidad. Estamos hablando de comer, de beber, de dormir, de descansar, de incluso relaciones interpersonales son mis necesidades fisiológicas. Luego, el segundo punto de esta pirámide es la seguridad. ¿A qué hablamos de seguridad? Me refiero a seguridad física, que yo no sienta que mi vida corra peligro, de empleo en el ámbito empresarial, que yo sepa que el día de mañana voy a tener trabajo, y de recursos.
Es decir, que yo sepa que el pan que tengo hoy en mi mesa puede seguir ahí el día de mañana, pasado mañana. ¿Por qué? Porque esto permite a las personas organizarse. Correcto. Estos son dos puntos muy fundamentales que incluso prevé las leyes y las constituciones de los países, porque son factores mínimos de felicidad que se espera de un ser humano. Luego venimos con la afiliación. Cuando entendemos que un ser humano es un ser sociable y su felicidad es fundamentalmente estructurada por las personas con las que éste se organiza, entendemos que entonces que el afecto y la pertenencia de un grupo es parte fundamental de este tipo de este rango de felicidad. Yo no voy a ser feliz por más que tenga mis necesidades cubiertas de no organizarme en un grupo, que yo no me sienta parte de mi familia, que yo no me sienta parte de un equipo de trabajo o de una cultura organizacional. Luego viene el reconocimiento. El reconocimiento es muy importante porque plantea que lo que yo estoy logrando como persona está siendo valorado. No solamente el tener necesidades cubiertas, ahora es el sentirme valorado, el sentir que yo impongo algún tipo de bien hacia los demás. Ahí es donde entra, por ejemplo, la confianza y el respeto. Por último, en la punta de la pirámide y lo que muchos filósofos consideran como fin último de la felicidad es la autorrealización. La autorrealización se entiende de muchas maneras, entre esas está, por ejemplo, como se plantea aquí en la diapositiva, la moralidad, creatividad y resolución de problemas. Es decir, para mí puede ser la autorrealización tener un nivel de creatividad mayor, por ejemplo, el que tengo actualmente. También entran factores, por eso que digo que es un abanico, porque, por ejemplo, la moralidad entra, y esto se puede ver, por ejemplo, en la historia de muchos filósofos. La filosofía entra cuando las personas ya cumplen todas estas características de felicidad que hemos visto en las distintas escalas. Una persona no puede sentarse a pensar si lo que hace está bien o está mal si, por ejemplo, sus necesidades no están cubiertas. Esto es un punto muy importante que se prevé en la filosofía, por ejemplo. Como fin último está la autorrealización. Como empresarios, como profesionistas, como coordinadores, entender esto es fundamental. Yo como empresario no puedo pretender que mi equipo sea feliz si no tiene una seguridad fisiológica, si no tiene una seguridad de que va a seguir en el equipo, si no tiene una afiliación, si yo no lo hago parte de mi cultura organizacional, mi trabajador no va a ser feliz. Si por último fin yo no le doy a él la confianza, el respeto y la capacidad de autorrealizarse en algún proyecto personal, mi trabajador no va a ser feliz. Al igual que yo como trabajador voy a entender cuál va a ser mi deficiencia en la empresa en la que yo esté trabajando. En la misma rama de respeto, la confianza, incluso la integración, entra el concepto de motivación. La motivación es el motor de la conducta. Aunque no es el motor último, sí forma parte fundamental de nuestro comportamiento humano. Por más que seamos disciplinados, seamos constantes en nuestro accionar, la realidad es que la motivación es parte fundamental, es el inicio, es la chispa que enciende un motor para trabajar. Por eso es que grandes organizaciones tienen, por ejemplo, grandes motivadores en sus equipos. Los líderes son motivadores innatos porque les permite a sus trabajadores tener esta chispa que genere esta integración, esta necesidad de grupo que los haga ir por este objetivo que crea la organización. Luego vamos con la toma de decisiones. Como hablamos al principio, una empresa, un gerente o un coordinador tienen que tomar decisiones y estas decisiones tienen que ser éticas, tienen que ir alineados con lo que se considere ético y moral. Por eso es que, por ejemplo, el gerente que diga que imponga una norma que afecte las necesidades básicas de sus trabajadores es una decisión poco ética. Por más que a corto plazo genere lucro, es una decisión poco ética. Por eso es que, por ejemplo, una empresa que decide maltratar, que decide imponer algún tipo de exceso, es una decisión poco ética. Y aquí es donde, viene, por ejemplo, la responsabilidad que tiene una persona y un profesionista a la hora de la toma de decisiones. Por último, hablemos de la dignidad humana.
como dice la frase en la diapositiva, la dignidad es el valor intrínseco que posee todo ser humano por el mero hecho de serlo. Es inalienable y fundamental el respeto mutuo. Esto forma parte de los conceptos y de hecho este mismo es la base del derecho humano. El derecho humano se entiende como un derecho o un derecho que nace con el humano, no se crea, no se impone, no se genera de ninguna manera. Yo no trabajo por mi derecho humano, nazco con un derecho humano. De ahí es donde vienen todos los tratados internacionales que existen, todos los grandes filósofos que se plantearon qué es un humano y cómo debe ser la relación entre los humanos, nace de aquí, de este factor importantísimo que es que yo tengo una dignidad humana solo por existir, solo por ser humano tengo una dignidad. En la empresa, la dignidad hacia los trabajadores, hacia de la rama alta, gerente, directivo, etcétera, hacia los trabajadores, impone mucho este concepto, que mis trabajadores sean dignos de ser, que yo les dé dignidad a ellos. Luego hablamos de la ética profesional, correcto, que tiene, por así decirlo, tres criterios, que es el enfoque, el marco y la exigencia. Entendemos, por ejemplo, una diferencia entre la ética profesional y la deontología profesional, correcto. El enfoque se basa, de la ética profesional es la orientación al bien, a lo bueno. Es decir, yo no me voy a enfocar en otra cosa, no me voy a enfocar, por ejemplo, en el lucro, me voy a enfocar en lo que es correcto. Mientras que la deontología se entiende por lo que yo debo hacer. Por ejemplo, yo como coordinador tengo que hacer lo que me diga mi gerente, es mi fin último. Pero yo como un profesional ético tengo que decir, ok, esto que me está diciendo es correcto, tengo que cumplirlo. Y forma incluso parte, como futuros TCU en contabilidad, la necesidad de saber discrepar entre decisiones que se toman de arriba, que no sean éticas, y las decisiones que yo pueda considerar que son éticas. Luego hablamos del marco. El marco se entiende como, por ejemplo, en la ética es la conciencia individual de las personas. A pesar de que existen éticas organizacionales y éticas incluso globales, universales, el fin es mi ética individual. Yo como trabajador, yo como profesionista, yo como empresario, tengo que ser ético. Mientras que la deontología se enfoca, por ejemplo, en las normas, leyes y decretos, por ejemplo. No hago más de lo que dice la ley, mientras que mi ética me dice no puedo hacer menos de lo que diga la dignidad humana y la felicidad. La exigencia, aunado a lo anterior, es que, por ejemplo, la ética propone y convence. Yo como ético no me voy a quedar con lo que ya existe, puedo romper el status quo para mejorar lo que ya existe. Mientras que la deontología exige y sanciona. Yo como gobierno te sanciono si no haces algo bien, mientras como ético busco, como profesional ético, busco proponer y mejorar lo que existe, no solo sancionar. Luego venimos con el pluralismo ético. Hablamos de la diversidad, del consenso y del respeto. Estas son las bases de lo que se entiende por ética. Si entendemos estos tres principios, sabremos ser personas éticas. Es decir, aceptamos la variedad de contenidos, ideas, propuestas. Incluso, ya esto es un poco más rebuscado, pero entendemos las diferencias, respetamos las diferencias étnicas, diferencias religiosas, políticas. Luego buscamos un consenso. ¿Qué es el consenso? Es llegar a un acuerdo. Tenemos que saber hablar, comunicarnos. Algo que se está perdiendo mucho hoy en día, pero necesitamos que en una oficina, si una persona A y una persona B no se ponen de acuerdo, tienen que ponerse de acuerdo, tienen que saber comunicarse, saber negociar entre ellos. Luego hablamos del respeto. Cuando dos personas conversan, jamás se va a llevar a un consenso. Jamás se va a llegar a un consenso si estas dos personas se irrespetan. ¿Qué pueden irrespetar? Irrespetan su ideología, irrespetan su dignidad, irrespetan su posición en la sociedad. Jamás se va a llevar a un consenso. Mandatos absolutos de la ética existen. Grandes filósofos
van a intentar llegar a este fin último, a estas grandes leyes no escritas que tenemos los seres humanos y que por las cuales nos podemos organizar en sociedad. Entre esas está, por ejemplo, no matar y no robar, que va más allá de una idea religiosa, es ética, es el entendimiento del ser humano en una sociedad. Entendemos que el ser humano en una sociedad no existe, no puede vivir si estamos en un constante sacrificio entre las personas, en una constante yo soy más fuerte. Por eso es que la ley la ley del más fuerte dejó de existir en nuestra sociedad en principio. Luego hablamos del relativismo moral. Es la convicción de que lo justo y bueno depende del punto de vista en el que se ve. Muchos filósofos abarcan y abordan este concepto. Es lo mismo robar para alguien que tiene necesidades, para robar a alguien que no las tiene. Entra mucho en este juego del relativismo. Aunque existe, hay una gran escala de esto. Volvemos, por ejemplo, con lo anterior. Existen normas universales, existen una ética universal y grandes leyes no impuestas. Sin embargo, bueno, existe esto. Todo es relativo al contexto. El riesgo de una moral universal existe también, una moral inquebrantable, y no conocer verdades universales impone este relativismo. Luego hablamos, por ejemplo, del subjetivismo moral. El subjetivismo moral se enfoca en dos grandes partes, tanto la opinión individual como la falta de diálogo. Es importante entender que mi opinión individual no tiene por qué ser correcta. Entender que no solo lo que yo quiero o solo lo que yo necesito debe imponerse sobre los demás. Igualmente, la falta de diálogo impide llegar a un consenso, como hablamos anteriormente. Llegar a conclusiones sobre lo que es justo e injusto no se va a llegar si no existe si no existe este diálogo. Luego venimos con el universalismo moral. El universalismo moral busca, mediante, muchos filósofos intentaron llegar a estos conceptos mediante el uso de la razón. Habla de que en cualquier parte del mundo, en cualquier situación, las bases morales se mantienen. Es decir, la justicia, la generosidad, la equidad, la interdependencia de las personas se va a mantener, sin importar el contexto. Este es un punto bastante discutido entre filósofos, porque, por ejemplo, no es la misma moral que existe para nosotros occidentales que para orientales, etc. Hay distintos tipos de civilización, cada uno tiene su propia moral, pero en principio se busca este universalismo moral. Entender también cómo funciona esto en un mundo empresarial. Todas las empresas funcionan en principio bajo los mismos objetos morales. El beneficio de las partes, que trabajador y empresario se beneficien igualitariamente de su trabajo o del riesgo que ponen, por ejemplo, en el caso del empresario. Porque ¿acaso vale más el riesgo del empresario que el esfuerzo del trabajador? O al revés, ¿vale más el esfuerzo del trabajador que el riesgo del empresario? Aquí es un punto muy importante y se tiene que llegar a un acuerdo para que exista esto. Como conclusión final tenemos, como dice en el texto de la diapositiva, que la ética profesional no es opcional. Yo como TCU en contabilidad no puedo tener opción de ser ético o no ético. Es la base de mi carrera y es la base de la sociedad. Sin una conciencia moral sólida y el respeto a la dignidad humana, la eficacia empresarial es efímera. Sin que una empresa, sus empresarios, sus gerentes, sus trabajadores sean éticos, la empresa va a ir en declive absoluto. No va a existir una empresa que viva en un largo plazo que no sea ética. Por lo menos no será bien vista, no tendrá el mismo potencial que va a tener si se basara en la dignidad humana. Sin conciencia no hay vida plena. Esta es una máxima en la filosofía que existe. Yo, si no soy consciente de mi accionar, si no soy consciente del pensamiento, de las necesidades de otras personas y de las mías, no voy a tener una vida plena en lo absoluto. Con esto finalizo mi exposición. Espero haya sido de su agrado, espero haya logrado llegar el conocimiento que esta investigación ha impartido en mí
sobre la ética profesional, muy enfocada en la empresa y en la práctica profesional que voy a tener yo como TCU en contabilidad. Sin más que decir, profesor, un gusto.